Antes que nada, vamos a orar a Dios, a nuestro Padre Celestial. Oremos juntos. Padre nuestro Dios de amor y de misericordia abundante, te agradecemos mucho de todo nuestro corazón por tu amor y tu bendición tan grande. Señor, tú eres todo de nosotros. Hoy, en el día del Señor, vinimos a ti con las manos vacías y con corazón dispuesto para escuchar tu palabra. Señor, llena con tu amor y tu ánimo y consolación y con tu palabra nuestro corazón, Señor. Señor, tú eres todo de nosotros. Queremos agradarte, Señor, en el resto de nuestra vida. Somos muy débiles, Señor. Sin tu ayuda no podemos vivir bien. Sin tu poder y tu gracia no podemos vivir correctamente. Señor, danos tu palabra. Anímanos, consuélanos, sana nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Sana nuestro cuerpo, Señor. Anima a los hermanos, hermanas que están desanimados, que están pasando con dificultad y angustia y con la enfermedad, Señor. Guárdalos y sánalos y anímalos, Señor, con tu palabra. Consuélanos y ilumina nuestro corazón con tu luz y llena nuestro corazón con tu amor y tu paz, Señor. Nosotros necesitamos más tu gracia, tu amor, tu fortaleza, Señor. Sin tu ayuda podemos caer. Levanta a los hermanos caídos. Consuela a los hermanos desesperados y desanimados. Con tu palabra, límpianos, corrígenos, Señor. Danos tu poder y tu fuerza y la fe más firme para que podamos agradarte y servirte mejor y darte la gloria y alabanza, Señor. Permítenos sentir más gozosos. Encomendamos todo en tu poderosa mano. Tú seas exaltado y glorificado entre nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar la Biblia, el libro Hebreos, capítulo 11. El libro Hebreos, capítulo 11, versículo 7. El libro Hebreos, capítulo 11, versículo 7. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Vamos a leer juntos, despacio, solamente el versículo 7. Leamos juntos. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe
condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Seguimos aprendiendo el capítulo 11 de Hebreos. Dicen que el capítulo de la fe. Hoy vamos a aprender sobre la fe de Noé. ¿Sí? Ya nosotros aprendimos los domingos pasados sobre la fe de Abel y la de Enoc, ¿verdad? Abel fue justificado y salvo por la fe. Él es nuestro representante, ¿no? Él representa a los cristianos salvos. Nosotros también recibimos la salvación y el perdón de todos nuestros pecados y la vida eterna. Recibimos la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos justificados también por la fe, ¿sí? No por nuestras obras, sino por la fe. Y Enoc caminó con Dios y agradó a Dios por la fe. Nosotros también debemos o podemos caminar con Dios y agradar a Dios. Enoc también fue un representante de los cristianos salvos. Hoy vamos a aprender sobre la fe de Noé. Noé es también nuestro representante. Él también fue salvo por la fe y caminó con Dios por la fe y salvó a su familia por la fe. Salvó la vida de seres hombres y la de animales. Noé construyó el arca conforme a la palabra de Dios. Él obedeció perfectamente a Dios y su palabra. Él construyó durante más de 100 años con su familia, obedeciendo a la palabra de Dios diariamente. Así él caminó con Dios, obedeciendo a Dios y salvó la vida, salvó el mundo, salvó a los hombres y también a los seres animales. Él salvó a muchas vidas. ¿Sí? Así nosotros también debemos salvar a las personas, ¿sí? A más almas. Nosotros también recibimos la salvación, ya fuimos justificados por la misma fe y debemos caminar con Dios en nuestra vida cotidiana por la fe. Seguimos obedeciendo a Dios y a su palabra, cumpliendo la obra santa de Dios, podemos salvar la vida, podemos salvar a muchas almas perdidas, ¿no? Abel fue salvo, fue justificado por su fe, pero él no pudo salvar a otra alma, ¿verdad? Él solo fue salvo, pero él no pudo salvar a otras personas. ¿Por qué? No tuvo tiempo, más oportunidad. Fue matado, matrizado, ¿correcto?
por su hermano Caín. Por eso, al recibir la salvación, fue matado por su hermano. Por eso no tuvo tiempo de salvar a otra alma. Pero él, por la fe, fue salvo, fue justificado. Pero Noé, él también recibió la salvación por la fe y caminó con Dios en toda su vida. Y salvó a muchas vidas. Dios quiere que nosotros también lo hagamos, ¿sí? Aquí, versículo 7, dice, por la fe, Noé. Así empieza, ¿no? Noé tuvo la fe. Nosotros también tenemos la misma fe, ¿verdad? Ninguno de seres hombres que nacieron en este mundo con el pecado, con corazón muy corrupto y con una naturaleza pecaminosa, puede ser salvo y ser justificado por su propia fuerza, por su buena obra. Ninguno. El hombre no puede ser salvo por las obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Por eso Noé también por la fe, él fue salvo. Noé fue un hombre que fue salvo y se convirtió en una persona justa antes de salvar toda la vida del mundo. Vamos a buscar, aquí marquen por favor, texto principal de hoy, capítulo 11 de Hebreos, marquen y busquemos Génesis capítulo 6. El libro Génesis, capítulo 6, versículo 8 y 9. El libro Génesis, capítulo 6, versículo 8 y 9. ¿Lo encontraron? Leamos juntos. Halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Aquí también dice, Noé, ¿qué hizo? Caminó con Dios. No solamente Enoc, Noé también caminó con Dios. Hay muchos siervos de Dios. En la Biblia caminaron ellos con Dios. Abraham, David. Hay muchas personas que caminaron con Dios. Enoc caminó con Dios. Noé también caminó con Dios. El domingo pasado nosotros ya aprendimos qué significa caminar con Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno. Les voy a preguntar. ¿Puede responder bien? Bueno. Aquí dice, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta palabra es muy importante para comprender la fe de Noé. ¿Sí? Aquí, hallar gracia de Dios es muy importante. ¿Qué significa hallar la gracia de Dios? Nosotros necesitamos la gracia de Dios. ¿Sí? Por la gracia de Dios, nosotros recibimos ¿qué? La salvación. No por nuestra obra, sino por la gracia de Dios.
recibimos la salvación. La gracia dada por Dios. Tenemos la salvación y la seguridad. Para recibir la salvación, uno debe hallar la gracia, debe recibir la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, nadie puede ser salvo. ¿Me explico bien? Ninguno. ¿Habrá alguien de nosotros que recibió la salvación sin gracia de Dios? Levanta la mano, por favor. Usted, si recibió la salvación sin gracia de Dios, no es salvación. Aquí, palabra, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa? Nosotros necesitábamos hallar la gracia de Dios para recibir la salvación. ¿Sí? Nosotros ya recibimos la gracia de Dios. Por eso fuimos salvos. Ninguno de nosotros pudo ser salvo por su propio esfuerzo, por su buena obra, por su inteligencia. Nadie. Porque muchos inteligentes y hombres sabios no pueden recibir la salvación, porque ellos no hallan la gracia de Dios. Muchos inteligentes hombres y sabios tienen corazón soberbio. Un hombre que tiene corazón soberbio nunca puede hallar la gracia de Dios. Para recibir esa gracia de Dios, el hombre debe ser humilde. Como la gracia de Dios desciende, viene de Dios al hombre, como la lluvia, como el rocío, desciende del cielo. Agua se fluye de arriba abajo, ¿verdad? Así, la gracia y bendición y salvación de Dios se influye, desciende de Dios al hombre humilde. ¿Sí? Para recibir esa gracia de Dios, el ser humano que tiene pecado debe arrepentirse de sus pecados. Debe tener corazón humilde y quebrantado. Si no, no puede hallar esa gracia. Por eso, sin arrepentimiento, no hay salvación. Nosotros, después de recibir la salvación, necesitamos más y más. ¿Qué? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Dinero? Sí, necesitamos dinero. Pan, tortilla, sí, también necesitamos. Pero necesitamos más. ¿Qué? ¿Qué necesitamos? La gracia. Necesitamos más y más la gracia de Dios. Si nosotros no recibimos la gracia de Dios, no podemos vivir bien. No podemos llevar la vida cristiana bien. No podemos crecer en la fe. No podemos caminar con Dios. No podemos servir al Señor, ni agradarlo. ¿Me doy a entender, hermano? Nosotros necesitamos más gracia de Dios. Así podemos caminar con Dios. Podemos servir al Señor y agradar a nuestro Padre Dios. ¿Sí? Sin gracia de Él es imposible.
También versículo 9, aquí dice, estas son las generaciones de Noé. Historia de Noé, podemos decir. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La Biblia habla de Noé. Él halló la gracia y ¿quién era? Varón justo. Aquí, hombre justo no quiere decir que es justo por su buena obra. Humanamente, en el mundo hay muchas personas buenas, ¿sí o no? Muchas personas ayudan a la gente pobre. Tratan de hacer buenas obras. Muchos creyentes, congregantes de la iglesia cristiana, católicos o cristiano evangelio, como sea, ellos tratan de vivir con buenas obras y ayudar a la gente. Y piensan que yo soy buena persona, yo soy hombre mejor que otro, mejor que mi hermano, mejor que mi amigo y vecino. Yo soy mucho mejor que otro, así piensan. Las personas que piensan así tratan de hacer buenas obras, más obras. Ellos creen que por buenas obras pueden ser salvos, pueden recibir la salvación y bendición de Dios. Pueden ir al cielo por medio de las más buenas obras. No es cierto, no es correcto esto. La Biblia no dice eso. Sí, muchas personas religiosas, los pastores, los curas, ellos enseñan así, pero la Biblia, la palabra de Dios, no nos enseña así. Ninguno de seres humanos puede ser salvo por su buena obra. Nadie puede ser justo. Todos hombres nacen en la tierra, son pecadores. Son hijos de Adán. Son descendientes del pecado. Todos nacimos con el pecado, con la naturaleza pecaminosa. Todos hombres son pecadores. Son malos ante ojo de Dios. Por eso, ninguno puede ir al cielo si no recibe la salvación. Sin gracia de Dios, ninguno puede ser salvo ni ir al cielo. Por eso Noé era varón justo. Quiere decir, Noé recibió la salvación, fue justificado por la fe. Nosotros también, por la fe en Jesucristo, recibimos la salvación, recibimos perdón de pecados, ya fuimos santificados, justificados por la fe. Noé era varón justo, quiere decir eso. Él tuvo la fe correcta, como Abel, como Enoc. Nosotros también, por la fe correcta, conforme a la palabra de Dios, recibimos la salvación y fuimos justificados. Los salvos, cristianos salvos, son justos ante Dios. Pero las personas entienden ser justos por buenas obras, por las obras maravillosas que hacen, por las obras o eventos religiosos, pueden ser salvos y ser justos. Esto no es correcto. Vamos a buscar Romanos
capítulo 3, el libro Romanos, capítulo 3. El libro Romanos, capítulo 3, versículo 24. El libro Romanos, capítulo 3, versículo 24. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Sí? Vamos a leer juntos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí dice, siendo justificados. Nosotros fuimos justificados por hacer algo. ¿Cómo? ¿Cómo fuimos justificados? Por la gracia de Dios. Gratuitamente. No hicimos nada. Fue gratis. Regalo de Dios. Dios nos dio la salvación, la justificación como regalo. ¿Lo recibieron ustedes? Recibieron ese regalo de salvación por la fe. ¿Sí? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Jesucristo. Quiere decir, Jesucristo hizo todo. Él vino a este mundo como un único justo, como el Hijo unigénito de Dios. Él vino a este mundo. Y Él no tuvo ningún pecado. Él era único hombre justo. Él nació por el Espíritu Santo, por medio de una mujer virgen. Él no era un hijo, un descendiente de Adán. Él era hijo de Dios. Él vino a este mundo dejando su trono, su gloria. Y Él vino a este mundo. Fue hecho la carne y cargó todo nuestro pecado en la cruz. Él sufrió tanto y murió en lugar de nosotros. La paga del pecado es muerte. Él murió en lugar de nosotros. Por mí, por ti, por todos nosotros. Y pagó perfectamente toda nuestra deuda. Así, Él quitó todos nuestros pecados. Los perdonó perfectamente y eternamente. Él hizo todo. Y derramó toda su sangre. Con su preciosa y santísima sangre nos santificó, nos limpió, nos justificó, nos hizo ser, ¿qué? Nos hizo ser, ¿qué? Justificados, justos, somos justos así, por la fe. Creemos en esto, creemos en el Evangelio. El Evangelio nos enseña esto, todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Por eso, mediante la redención, en otra palabra, salvación, que es en Jesucristo. Jesucristo hizo la salvación, hizo perdón de pecado, nos redimió, nos santificó y justificó. ¿Creemos en Él? Nosotros fuimos justificados por la fe. Ser justificado por la fe significa eso. Uno escucha el Evangelio, cree en Él, cree en Jesucristo y en su sangre. Recibe perdón de todos sus pecados y la salvación de su alma. Ya tiene seguridad. Ya es justificado por la fe. Noé era
justos por la fe. Nosotros también somos, ¿qué? Justos. Jesucristo nos justificó. Nos regaló la justicia. Romanos capítulo 4, ahí al lado, capítulo 4, versículo 5. Leamos juntos. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Aquí está hablando. Al que no obra, no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, al pecador. Uno que no hace nada, sino cree en aquel. ¿Aquel quién? ¿Aquel quién? Jesucristo. Jesucristo, ¿qué hizo? Él justificó a nosotros. Él nos dio la justicia. Él pagó toda deuda. Él santificó con su sangre preciosa todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Así nos justificó Él al pecador, al impío, a mí, a nosotros. ¿Eso le justificó, hermano, hermana? ¿Lo cree? Eres justo. Hechos capítulo 15, versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Todos los salvos. En el tiempo de Antiguo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento, en nuestro tiempo, hasta fin del mundo. Todos los salvos son iguales. ¿Qué? Creemos que por la gracia del Señor Jesucristo somos salvos. Por la gracia de Jesucristo somos salvos. No por obras. Los salvos del tiempo Antiguo Testamento, ellos creyeron en Jesucristo, en Mesías, en el Salvador, que vendría en el futuro y cargaría todos los pecados de ellos. Ellos esperaron en Jesús y creyeron en Jesús. Y matando el cordero y las ovejas, los animales, y sacrificando a los animales y ofreciendo las ofrendas. Todos sacrificios animales, ofrendas de animales, eran sombra de Jesucristo. De mismo modo, Jesús vino como Cordero de Dios a este mundo y cargó todos nuestros pecados y murió por nosotros y pagó toda nuestra deuda. Limpió todos nuestros pecados. Nosotros en tiempo de Nuevo Testamento y ahora nosotros también creemos que Jesucristo ya murió por mí, por nosotros. Él cargó todos mis pecados. Por su sangre santificó. Nos santificó. Limpió todos nuestros pecados. Así nos dio la salvación, el perdón eterno y la vida eterna. Nos dio la libertad y la justicia. Así somos también justos por la fe. Vamos a buscar Efesios capítulo 2. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Leamos juntos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí está hablando muy claramente cómo fuimos santificados, justificados. ¿Cómo podemos hallar la gracia de Dios? Aquí dice, porque por gracia soy salvo, no por nuestras obras, no por otras cosas, solamente por la fe. Hallamos, ¿qué? La gracia de Dios. Noé halló la gracia de Dios. Por la fe, él también recibió la salvación y fue justificado por la fe. Por eso era un varón justo. ¿Está claro? ¿Sí? Este punto es tan importante, ¿eh? Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Está hablando el libro Colosenses, capítulo 1, versículos 5 y 6, que nosotros escuchamos el Evangelio, la palabra verdadera del Evangelio. Escuchamos el Evangelio, creemos en él. Desde el día que oíste, nosotros ya oímos, escuchamos el Evangelio. Y conociste la gracia de Dios. Escuchamos el Evangelio, ya entendemos qué hizo Jesucristo, ya creemos en el Evangelio, ya entendemos bien qué hizo Jesús para salvarme, qué ha hecho Él, ya sabemos bien, conocimos bien la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, Dios nos salvó. Dios nos da ese regalo tan maravilloso, don de Dios. Por la gracia de Dios. Nada más, hermano. Por eso, hallar la gracia de Dios es el punto tan importante. Espero que todos ustedes sigan hallando esa gracia de Dios. Todos nosotros necesitamos más gracia de Dios. Por la gracia de Dios fuimos salvos. Por misma gracia de Dios podemos vivir correctamente. Podemos agradar a Dios. Podemos caminar a Dios. Podemos predicar el Evangelio poderosamente y salvar a las almas perdidas. ¿Me doy a entender, hermano? Necesitamos más gracia de Dios. Hechos, capítulo 20, versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Apóstol Pablo está hablando sobre el Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio que nos enseña sobre la gracia de Dios, hermano. Podemos hablar en otra palabra. Escuchar el Evangelio, recibir la salvación, es conocer y recibir la gracia de Dios. Por medio del Evangelio, escuchamos el Evangelio, entendemos qué es la gracia dada por Dios. ¿Qué gracia Dios me dio? Es la salvación. Es
ser justificado. ¿Sí, hermanos? Gracia sobre gracia. Nosotros estamos aquí. Sin gracia de Dios, ¿habrá alguien que está aquí sano? ¿Puede estar aquí sin gracia de Dios? ¿Puede estar vivo todavía sin gracia de Dios? No creo, hermano. Alguien dijo, todo lo que tengo es gracia de Dios. Todo lo que he pasado hasta hoy fue gracia de Dios. Estoy vivo. Yo puedo hablar, yo puedo mirar, yo puedo escuchar, yo puedo mover mis dedos. Todo es gracia de Dios. Hay muchas personas que no lo tienen, ¿verdad? Hay personas que se enferman, están en hospital. Cuando nosotros perdamos la salud, la fuerza, energía, cuando nos enfermamos, nos damos cuenta que estamos bien sanos, es gracia a Dios, ¿sí o no? Después de perder algo, nosotros nos damos cuenta de que todo es gracia. Pero ¿por qué? Los hombres siempre les cae el 20 después de perder algo. Antes no podrá entender. Si uno que reconoce todo es la gracia de Dios, puede agradecer a Dios cada momento. No podrá quejarse contra Dios. Pero ¿por qué nosotros nos quejamos? Por haber tenido alguna dificultad, enfermedad, por haber pasado algo mal, inmediatamente nos quejamos. Ya no damos gracias a Dios. Todo es la gracia de Dios. La gracia más grande y admirable es que yo recibí la salvación. ¿Sí? Yo estoy aquí con usted. Vamos a buscar el libro San Juan. El libro San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 16 y 17. El libro San Juan, capítulo 1, versículo 16 y 17. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracia sobre gracia. Dios sigue dándonos su gracia. Ya recibimos la salvación. Fue la gracia de Dios. Sobre esa gracia seguimos recibiendo, hallando la gracia de Dios. ¿Sí o no? Sí, verdad. Gracia sobre gracia. Seguimos hallando, recibiendo la gracia de Dios. Dios sigue dándonos su gracia. ¿Sí o no? Sí, es verdad. Uno que lo entiende no dejará de alabar al Señor y agradecer a Él. ¿No es cierto? Sí, ¿verdad? La ley, los mandamientos de Dios fueron dados por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron
por medio de Jesucristo. Toda gracia de Dios, ¿quién nos trae? ¿Quién nos da? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros oramos a Dios en nombre de Jesús? Jesucristo es único mediador. Por medio de Él, Dios nos ha dado la gracia. Por eso fuimos salvos. Sigue dándonos su gracia por medio de su Hijo, hermano. Jesucristo es un canal, un camino de recibir la gracia. Vamos a buscar el libro Génesis, capítulo 17. El libro Génesis, capítulo 17. Génesis, capítulo 17, versículo 1. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando Abraham tenía 75 años, fue llamado por Dios de Caldeaur. Y ya pasaron unos 24 años. Por eso Abraham ya tiene más fe, ya creció mucho en la fe. Al principio él se ha equivocado mucho, ¿verdad? Él ha cometido muchos errores porque su fe era débil. Pero ya ahora tiene 99 años. Falta un año para tener 100 años de edad. Falta un año, ¿verdad? 100 es perfecto, le falta un año. Así, Dios dijo: sé perfecto. El hombre, el ser humano, ¿puede ser perfecto como Dios? No, hermano. Es imposible. Hombre es hombre. Dios es Dios. Dios santo, justo y perfecto. El hombre, aunque es tan bueno, no puede ser perfecto. Pero ¿por qué dijo a Abraham: sé perfecto? ¿Qué significa ser perfecto? Debes crecer más. Aunque no puede llegar al criterio de Dios. No puede ser como Dios, pero tú debes ser mejor. Debes crecer. Debes ser maduro. ¿Sí? Quiere decir, si tú eres salvo, eres hijo de Dios, eres justo, tú debes vivir conforme a tu fe. Si tú eres verdadero salvo cristiano, tú debes comportarte bien. Debes vivir como cristiano salvo. Es ser perfecto. Aunque no podemos ser perfectos como Dios, pero debemos crecer. Debemos ser más maduros, hermano. ¿Sí? Más y más y debemos imitar más a Cristo. Aunque no podemos ser como nuestro Señor Jesucristo, pero debemos mirar a Él y tratar de imitar a Él, ser más parecidos a Él. Es ser perfecto. ¿Me explico bien? Hay una planta, girasol, ¿verdad? ¿Conocen planta girasol? ¿Sí? Girasol gira, por eso girasol gira hacia el sol. Sol mueve así, esa planta, esto va hacia así.
sigue al sol. Por eso es girasol. Nosotros debemos ser como planta girasol. Nuestro Señor es perfecto como el sol. ¿Sí? No podemos ser como el sol, como nuestro Señor, pero debemos, aunque no seamos el sol, pero debemos ser, ¿qué? Girasol. Nosotros mismos no podemos ser perfectos, pero si nosotros seguimos mirando a Jesús, girando hacia el sol, podemos ser mejor, podemos ser bien cambiados, podemos crecer bien. ¿Me explico bien? Es importante. Hermano, tú llevas más de 5 años de la fe. ¿Has crecido bien conforme a tu fe? Hermana, tú llevas más de 10 años de la fe. Has recibido la salvación hace 10 años. Llevas 10 años de la fe. Has crecido más que otro hermano. ¿Eres más madura, hermana, que otro? Nosotros debemos preguntar a nosotros mismos. Debemos reflexionar bien. Porque Dios lo quiere. Él dijo, sé perfecto. Nuestro Señor es el sol. Y la iglesia, los cristianos, son como la luna. Nosotros no tenemos luz, hermano. Antes éramos pura oscuridad. Nosotros mismos no tenemos luz, pero ya recibimos luz del Señor. La luna, ¿cómo refleja la luz del sol a la tierra? Ya saben este conocimiento, ¿verdad? La luna no tiene luz. No tiene luz. La luna refleja la luz del sol hacia la tierra. Por eso, un cristiano, el hombre no tiene luz. No es como el sol. El sol es nuestro Señor Jesucristo. Él es perfecto, santo y justo. Nosotros recibimos la salvación, recibimos de su luz. ¿Sí? Recibimos su luz. Seguimos reflejando la luz del Señor, no la de nosotros, la luz del Señor a la tierra, al mundo. Para reflejar más la luz del Señor, nosotros debemos ser más maduros, debemos ser más cambiados, debemos ser perfectos. ¿Me explico bien, hermano? Dios lo manda a todos nosotros. Si tú eres como luna de, ¿cómo se llama? Luna creciente, luna de, así, luna de, ¿qué? Luna menguante. Luna menguante o creciente igual, ¿no? Así, parece como una, ¿cómo se llama? Uña. Parece uña. ¿Refleja bien la luz del sol? Casi no sirve. Habrá un cristiano como la luna menguante. La luna, la mitad tiene luz. ¿Qué luna es? Mitad tiene la luz. Refleja la luz del sol, la mitad de luna. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Luna mediana. No importa. ¿Sí? Usted entiende. Luna mediana.
Entonces, refleja más que luna creciente, menguante. Hay luna llena, ¿no? Luna llena refleja la luz del sol entera. Qué bueno, ¿no? Aunque todavía no somos luna llena. Algunos luna menguante todavía. Otros luna mediana. Algunos casi llega a ser luna llena. Dios dijo, sé perfecto. Debe reflejar más la luz del Señor. Nosotros no podemos ser perfectos por nosotros mismos, por nuestro propio esfuerzo. Es imposible. Cuando uno recibe más la luz del Señor, su amor, su palabra y su gracia, recibe más gracia de Dios, puede reflejar más su luz al mundo, a otras personas. ¿Me explico bien? Deuteronomio, capítulo 18 y 13. Dice, perfecto será delante de Jehová. Dios dijo al pueblo de Israel, Dios salvó al pueblo de Israel de Egipto, de esclavitud. Y les dijo a los israelitas, al pueblo de Dios, perfecto serás delante de Jehová, tu Dios. Ahora, Dios, Señor nos dice también, vamos a buscar San Mateo capítulo 5. ¿Hay otra vez? ¿Otra pachanga? Híjole, hay tantas pachangas aquí. Son pachangueros. ¿Se escucha bien mi voz, hermano, atrás? No le importa, ¿no? Ellos. Bueno. San Mateo capítulo 5, versículo 48. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Señor Jesucristo nos dice allí, sed ustedes perfectos como su Padre, Dios. ¿Podemos ser perfectos como Él? No, hermano. Ya les expliqué ser perfecto, ¿qué significa? Por eso, ¿qué necesitamos para ser perfectos? ¿Qué necesitamos más? ¿Todavía no les cayó el 20? Gracias de Dios. Gracias. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Jesucristo. Cuando uno recibe más la gracia de Dios, la gracia más abundante recibió. Si recibe más gracia de Dios, él tiene la fe más grande, más fuerte. Él ya recibió más el amor de Cristo, amor de Dios. Si nosotros, cuanto más recibimos la gracia de Dios, cuanto más podemos ser maduros, podemos reflejar más la luz del Señor, podemos crecer bien. ¿Sí? Necesitamos la gracia más abundante del Señor. Éxodo capítulo 15, versículo 13,
dice, condujiste en tu misericordia, tu gracia, a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Éxodo capítulo 15 dice allí. Dios condujo en su gracia, en su misericordia a su pueblo, a nosotros también. Y los lleva Dios con su poder a su santa morada. Su santa morada, ¿qué es ahora? Antes era templo de Dios. Ahora, su santa morada, la santa morada de Dios, ¿qué es ahora en nuestro tiempo? ¿Qué es la santa morada? Iglesia. Entonces, Dios nos salvó por su gracia y nos lleva, nos deja en su gracia, en su iglesia, perdón. Allí es más bendecido. ¿Quién es bienaventurado hombre más bendecido? Recibió la salvación. ¿Está dónde? En la iglesia. Ustedes son muy bendecidos. Por la gracia de Dios estamos enamorados santa de Dios en la iglesia. ¿No es así, hermano? Pero hay algunas personas que dijeron que ya recibieron la salvación, pero rápido se alejan, se apartan de la gracia de Dios. Es gran tristeza. Recibir la salvación es gran gracia de Dios, gran bendición de Dios, una bendición maravillosa. También estar en la iglesia, permanecer en la iglesia, es gracia más abundante. ¿Sí o no? Sí. Debemos entender eso. En otra versión habla así: con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste. Con tu poder los guías a tu hogar sagrado. Dios guió a Israel en el desierto. Dios los salvó de Egipto y los guió en el desierto y los guió a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Es nuestro ejemplo, hermano. Dios nos redimió, nos salvó del pecado, del juicio, del infierno, ¿verdad? Y nos guía, sigue guiándonos. ¿A dónde? Al cielo. Estamos en el camino como el desierto, pero llegaremos ¿a dónde? Nuestro eterno destino. ¿Dónde es? El cielo, el cielo. Entonces, el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios y familia de Dios. Los hermanos, hermanas, salvos en Cristo Jesús, deben convivir juntos, permanecer juntos en la iglesia. Es la gracia más abundante. Dios nos guía. Nuestra vida cristiana. Toda nuestra vida, Él nos guía. Romanos capítulo 8, 14 dice, los hijos de Dios son guiados, ¿qué? ¿Con qué? Por el Espíritu Santo. Los hijos son guiados por Dios. Dios salvó al pueblo de Israel y los guió por columna de nube de día y columna de fuego de noche. Así, los guió hasta la tierra de Canaán. Dios nos salvó del pecado, del mundo, del infierno y sigue guiándonos hacia el cielo. Pero ¿en dónde? ¿Dónde nos guía? ¿Por medio de qué? De la iglesia.
en la iglesia. Dios nos guía. Entonces uno que se aleja de la iglesia, se aparta, no puede ser guiado, hermano. No puede recibir más gracia de Dios. Por eso, permanecer un salvo en la iglesia es un punto más importante. Porque hay personas que escuchan el evangelio, el seminario, y dicen que ya recibieron la salvación, pero se apartan pronto y no permanecen en la iglesia. No sé, ellos son verdaderos salvos o no. Solo Dios sabrá. Pero perdió la gracia de Dios. Romanos, capítulo 6, versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo, ¿qué? La gracia. Los salvos están bajo, ¿qué? Bajo la gracia. Antes estábamos bajo, ¿qué? Bajo la ley, bajo del pecado, bajo el gobierno de Satanás, bajo el juicio, bajo la ley. Estábamos, pero al recibir la salvación, el Señor nos dejó bajo la, ¿qué? Gracia. Estamos bajo la gracia. En otra palabra, hermano, seguimos recibiendo esa gracia de Dios. Uno que permanece bien en la iglesia sigue recibiendo la gracia de Dios. Uno que se aparta de esa gracia, esa iglesia, se aparta de la gracia de Dios. No puede recibir más gracia de Dios, no puede ser guiado por el Espíritu Santo. No puede tener el poder, la fuerza de Dios. Se pierde todo. Como Sansón. Cuando se cortó su cabello, se perdió el poder de Dios. Así. Un cristiano salvo se aparta de la iglesia, se pierde. Pierde el poder, la fuerza de Dios. Como un pámpano de la vid. Un pámpano está bien pegado a la vid, sigue recibiendo todo lo que necesita para crecer y llevar fruto. Pero un pámpano se aparta de la vid, empieza a perder todo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es cierto. Hoy me cuesta mucho, con los pasangueros. Segunda Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Apóstol Pablo tuvo enfermedad, gran dolor y sufrimiento en su carne. Creo que él tuvo una enfermedad fuerte. Por eso él rogó 3 veces a Dios, ¿no? Para que Dios lo quitara. Pero Dios lo quitó. ¿Quitó su enfermedad? No, hermano. Lo dejó, no lo curó. Y dijo, bástate mi gracia. Él entendió. Enfermedad también es gracia. Nosotros, ¿cuándo podemos entender eso? Muchos hermanos piensan que si viene dificultad, viene enfermedad, viene angustia, ya Dios ya no me ama más. Ya Dios quitó bendición de mí.
así piensa. ¿Es cierto? Apóstol Pablo dice, aunque Dios no me permitió, no me sanó, no me escuchó mi oración, pero Dios le dijo, bástate, suficientemente te di mi gracia, ya bástate. Él entendió perfectamente. Sí, Señor, es cierto, tienes razón, tu gracia está llena mi corazón. Mi corazón está lleno de tu gracia. Al entender eso, él alabó a Dios. Él se alegró, se regocijó. Ya no pidió más. Entonces, él dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, en dificultades. Me gloriaré y agradeceré a Dios. Alabaré al Señor. Necesitamos esa fe, ¿no? Si usted entiende que la gracia de Dios es suficiente, bástate. Dios dice a nosotros. Algunos se quejan pensando, me falta gracia de Dios, me falta bendición de Dios, me falta esta, otra. ¿Hasta cuándo podrás entender la gracia de Dios? Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 9 y 10. El libro 1 Corintios, capítulo 15, versículo 9 y 10. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy
agotable la gracia de Dios, no estamos aquí, hermano. No. Nosotros seguimos recibiendo esa gracia de Dios. Debemos alabar al Señor. Aunque estemos en una situación difícil, en enfermedad, en angustia, debemos alabar a Dios y dar gracias a Dios. Tenemos muchas razones de dar gracias a Dios, ¿sí o no? ¿Sí, verdad? Acuérdense, hermano, de toda gracia dada por Dios. Ya Dios les dio mucha gracia y sigue dándolo. Cuente la gracia dada por Dios en su vida. Cuente, acuérdense. Apóstol Pablo ha trabajado mucho, ha sufrido mucho, pero ¿qué dijo él? Yo he hecho todo, dijo. Aquí, ¿qué dice? Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Apóstol Pablo ha trabajado, ha sufrido más que otros apóstoles. Pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Él dijo así. Nosotros no podemos decir así, hermano. Nos falta mucho tener esa fe, ¿verdad? Todavía. Nos falta mucho, ¿no? Pero es cierto. Si tú ofrendas más que otro, es por gracia de Dios, no tú. Tú trabajas, tú sirves más por el Señor y por la iglesia. Tú puedes hacerlo, no tú, sino la gracia de Dios. Si Dios no te permite el tiempo y talento y corazón y oportunidad y dinero, ¿cómo puedes servir bien? Con todo lo que Dios nos permite, podemos hacer, ¿no? Por eso, nosotros también debemos decir así. Yo hice esto, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Si uno reconoce la gracia de Dios, ¿cómo puede tener corazón soberbio? ¿Cómo puede quejarse, hermano? No. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Apóstol Pablo está hablando a Timoteo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nosotros podemos ser más fuertes. Podemos ser buenos soldados, no como soldados de chocolate. Podemos ser soldados buenos, fuertes de Cristo cuando estamos fuertes en la gracia de Dios. ¿Sí? En la gracia de Dios. Hermano, hermana, ¿tú estás en la gracia de Dios o no? ¿Se agotó esa gracia de Dios a ti? En otra versión dice así, más entendible. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Dios nos da su gracia, más gracia. ¿En quién? En Cristo Jesús. Tú puedes ser fuerte, más fuerte, buen soldado
buen siervo de Dios, buen hijo de Dios, por medio de la gracia que Dios te da. Necesitamos más gracia de Dios. ¿Sí? Hoy yo preparé sermón con más temas, pero sigo hablando de gracia. No sé, porque Dios me ha dado mucha gracia. A ustedes también, ¿no? ¿Se aburre uno de gracia de Dios? Sálgase, por favor. Tercero, por la gracia de Dios, recibí la misión de predicar el evangelio y salvar a las almas. Un cristiano salvo puede predicar el evangelio para salvar a otras almas, también es la gracia de Dios. Si tú no tienes ganas de predicar el evangelio, tú te falta esa gracia de Dios. Tú estás en la gracia del Señor, tú sientes esa gracia del Señor, estás en esa gracia de Dios, no puedes estar callado, no puedes estar tan quieto. Esa gracia te estimula, te jala para que tú prediques el evangelio. ¿Sí? Si tú tienes esa gracia, recibes más esa gracia de Dios, no puedes dejar de hablar de Jesús, no puedes dejar de predicar el evangelio, no puedes estar quieto, calladito. No. Un cristiano tiene el buen propósito de vida. Tiene la gran misión de vivir en este mundo. ¿Qué es? Ya saben muy bien, ¿no? ¿Qué es tu misión de vida, hermano? ¿Qué es tu propósito de vivir en este mundo, hermana? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Para salvar a más almas. Un cristiano salvo, recibe esa gracia, vive en la gracia de Dios, tiene misericordia hacia otra alma, tiene el corazón caliente, gran anhelo de compartir, repartir esa bendición, esa salvación maravillosa de Dios con otras personas. Es cierto. Si tú no tienes ganas de predicar el evangelio, has perdido deseo de hablar de Jesús, te falta mucho la gracia. Noé tuvo la misión. ¿Qué será? ¿Qué era? Vamos a buscar Génesis capítulo 6. El libro Génesis capítulo 6. El libro Génesis capítulo 6, versículo 13 y 14. Libro Génesis capítulo 6, versículo 13 y 14. Leamos juntos. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con burea por dentro y por fuera. Dios le dio la misión grande a Noé. ¿Qué dijo? Dios va a castigar, ¿no?, al mundo, porque el mundo era muy violento, muy pecador, muy malo. La tierra estaba llena de violencia y pecado. Por eso Dios iba a castigar, destruir el mundo. Pero Dios quiere que
los hombres se arrepientan y reciban la salvación. Por eso Dios le mandó a Noé para que él construyera, ¿qué? El arca. Miren, aquí el arca de Noé. ¿Sí? Ya sabemos muy bien la historia de arca de Noé, diluvio de Noé. ¿Sí? Dios advirtió a Noé: voy a castigar, voy a destruir el mundo a todos hombres. Pero tú prepara el arca y predica para que las personas se arrepientan y reciban la salvación y vivan, entren en el arca. Tú prepara el arca. La misión de Noé era salvar la vida, ¿sí? Salvar a los hombres y a los animales. Noé, por más de 100 años, con su familia, construyó el arca y salvó a los animales, a los hombres, salvó a su familia. Y predicando la palabra de Dios a la gente. Pero la gente rechazó la gracia de Dios. Dios quiso dar gracia a todos hombres. Dios quiso que ellos fueran salvos todos. Pero ellos no hicieron caso a Dios, a la palabra de Noé. Ellos desobedecieron totalmente a Dios. ¿Saben ustedes? Dios decidió destruir el mundo, castigar a los hombres, pero les dio tiempo largo. ¿Sabe cuántos años? 120 años les dio. Este tiempo, Noé estaba construyendo un arca muy grande, de 3 pisos. Por eso se tardó mucho. En otra palabra, es la gran misericordia y gracia de Dios para las personas. Dios esperó este tiempo tan largo. Él seguía dando a los hombres la gracia, pero los hombres, muy perversos, rechazaron esa gracia de Dios. Por eso fueron destruidos. Noé, durante toda su vida, casi toda su vida, ¿qué hizo? Construir el arca. ¿Qué cosa se quedó? Nada, ¿verdad? Por agua, ya se perdió todo. Solamente, ¿qué es lo que se queda? El arca. El arca. Noé vivió para construir el arca. ¿Arca qué es? ¿Arca qué es? La salvación de Dios. En nuestro tiempo, Dios preparó la salvación de todos hombres, ¿sí o no? Jesucristo es arca de Noé, como el arca de Noé. Dios preparó la salvación por todo el mundo. Y nos manda Dios ir por todo el mundo y predica. Dios nos dio la misma misión, hermano. Noé vivió con esa misión. Nunca se olvidó de esto. Seguía viviendo. Él vive para esto. Nosotros también. ¿Para qué vivimos aquí? Si nosotros morimos, vamos al cielo, al reino de Dios y descansando. Pero ¿por qué vivimos aquí y sufriendo? Seguimos batallando con dificultades y problemas. ¿Por qué sufrimos los salvos? Tenemos la gran misión. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad?
Noé preparó el arca y salvó a su familia y a mucha vida, a la vida. Vamos a buscar Romanos capítulo 15, el libro Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 15 y 16. El libro Romanos capítulo 15, versículo 15 y 16. Yo les leo. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Por la gracia dada por Dios, apóstol Pablo seguía predicando el evangelio. La gracia de Dios dada a apóstol Pablo, ¿qué es? ¿Qué es la gracia dada por Dios a apóstol Pablo? Predicar el evangelio, aquí dice, ¿no? Y a nosotros, ¿no? Sí, también. Nosotros tenemos otra gracia de Dios, tenemos evangelio correcto. Tenemos misma misión, mismo propósito de nuestra vida. Predicar el evangelio para salvar a más almas. ¿No es su misión, hermano? ¿No es su propósito? ¿Sí, verdad? ¿Cómo podemos olvidarnos esto? Efesios capítulo 3, versículos 7 al 9 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Aquí apóstol Pablo dice, la gracia de Dios dada a mí es predicar el evangelio. Yo soy más pequeño. Yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él era gran apóstol de Cristo. Pero él dice, yo soy menor que más pequeño de los salvos, santos. Porque él, antes de conocer a Cristo, recibir la salvación, él persiguió a muchos cristianos, persiguió la iglesia del Señor. Por eso, él piensa así, yo soy más pequeño, menor que más pequeño de los salvos. Pero él era más grande. La misión dada por Dios a mí, predicar el evangelio, es la gracia más grande. Así dijo. Dios también nos dio la gracia más grande, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es, hermano? Predicar el evangelio. ¿Qué médico, qué buen médico, inteligente, sabio, puede salvar a un alma? Dígame, por favor. Aquí en México hay muchos buenos médicos, ¿no? Muy inteligentes, hábiles y grandes. ¿Sí o no? Pero uno de ellos
puede salvar a un alma. Nosotros tenemos la palabra, tenemos evangelio correcto. Podemos ser un médico más chido. Yo no. Así es. Nosotros podemos sanar a un alma, salvar a un espíritu. ¿Es una misión más admirable o no? Sí. ¿Cree? ¿Cree que es su misión más chida? ¿Qué? Bueno. Nosotros tenemos misma misión. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 5. El libro 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. ¿Lo tienen? 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. Leamos juntos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí Pablo dice, Dios nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Cristo. ¿Sí? Aquí dice, Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por medio de Jesucristo, Dios nos reconcilió con Él. Porque antes éramos grandes pecadores y enemigos de Dios por nuestros pecados. ¿Sí o no? Pero por medio de Jesucristo, Dios nos reconcilió, nos dio la paz. Estamos reconciliados con Dios. ¿Sí? Dios nos dio la palabra de la reconciliación. Dios quiere que otras almas más, otras personas más sean reconciliadas con Dios. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Nosotros. Por ti. Claro, por Jesucristo. Pero si tú predicas el evangelio a otras personas, por medio de ti, Dios reconcilia con ellos. ¿Es cierto o no? Dios quiere que tú prediques el evangelio y más almas serán salvas. Tenemos la misma misión, hermano. Tenemos ministerio de la conciliación. Palabra de reconciliación es el evangelio. Lo tenemos, hermano. Tenemos ministerio, una gran misión de reconciliación. ¿Tú la tienes o no? Tú también, hermano. Somos embajadores de Cristo. Aquí en México hay embajadora coreana. Hay embajador también. Ellos trabajan por el país, por nuestro país, Corea. Nosotros somos embajadores de Cristo, embajadores de Dios. Aunque ustedes viven como mexicanos en la tierra, pero ustedes aquí son embajadores de Cristo. Ustedes deben trabajar por Cristo, por Dios, por el reino de Dios. Es predicar el evangelio. ¿No lo quieres hacer, hermano?
Debemos cargar eso. Tenemos gran responsabilidad. Nosotros debemos reconciliar a nuestros seres queridos con Dios, a más almas. ¿Sí? En el retiro lo haremos. ¿Sí, hermano? Por eso espero que todos ustedes asistan al retiro, no falten, no busquen pretexto, por favor. Es gran misión, una batalla grande, la batalla espiritual contra Satanás, contra el enemigo. Debemos rescatar más, salvar más almas en el retiro. Podemos hacerlo. ¿Sí, verdad? Bueno, no diga, por favor, hermano, no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo esto, no tengo. ¿Hasta cuándo puedes tener? ¿Hasta cuándo? Siempre tú dices, pones pretexto. Si no tienes dinero, ven conmigo. Te apoyo. Vámonos. ¿Sí, hermano? Si tú no vas, te arrepentirás mucho. Es tu problema, no es mío. Pero espero que tú te vayas. Bueno, hoy hasta aquí. Vamos a terminar con oración. Oremos juntos. Padre nuestro Dios misericordioso, te damos muchísimas gracias a ti, Señor. Tú nos has dado la gracia tan grande, la gracia admirable. Recibimos tu salvación y la vida eterna, el perdón eterno. Tenemos la esperanza viva y eterna y entrada del cielo. Señor, tú nos has bendecido mucho. Gracias. Tú sigues dándonos tu gracia. Sin tu gracia no podemos vivir ni un momento. Señor, permítenos más tu gracia. Necesitamos tu gracia abundante. Queremos compartir tu bendición, tu salvación maravillosa, tu gracia maravillosa con nuestros seres queridos, con más almas, Señor. En el retiro queremos trabajar juntos en armonía con los hermanos, con todas iglesias, con toda congregación. Queremos ver tus obras santas y maravillosas. Señor, permítenos irnos a asistir al retiro y ver tu obra santa y muchos frutos y las almas nuevas, Señor. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén.